Hola a todos, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Aprende Español con Latinele, un podcast para estudiantes de español de nivel intermedio con interés en Latinoamérica. Y en esta ocasión tenemos una invitada de México que nos va a hablar del Día de Muertos. Damos la invitación acá a Magali. Magali, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola Marco, mucho gusto también. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por participar acá y hablarnos sobre el Día de Muertos, que va a estar esto bien interesante. Pero Magali, antes de comenzar, háblanos acerca de ti. Bueno, pues mi nombre es Magali, soy mexicana, vivo Ujú, en el centro del país, más o menos en el Estado de México, ujú. y enseño español en línea, también soy diseñadora gráfica y pues me dedico, se puede decir que en mis tiempos libres, a enseñar español, a crear contenido y pues a compartir cosas de la cultura mexicana. Perfecto, ahí lo tienen entonces sobre Magali para saber más sobre ella. Y hoy vamos a hablar sobre la celebración tan particular de tu país, porque el Día de Muertos, además, es una celebración conocida internacionalmente, pero Magali, para la gente que quizás no conoce esta celebración, ¿qué es el Día de Muertos? Pues, ¿quieres la versión corta o la versión larga? La versión corta para dar una introducción al tema. Ok. Bueno, el Día de Muertos es una celebración popular mexicana Ujú, para honrar a los difuntos, a las personas que ya fallecieron. Y en estos días, bueno, en estos no, en 1 y 2 de noviembre se recuerdan a los seres queridos. Y bueno, hay una creencia, sí, una visión de que en estos días regresan para estar con las familias y pues también hay muchas festividades y reúne a la familia esta celebración. ujú. Bien, entonces ahí tienen una explicación sobre el Día de Muertos. Mencionaste las fechas que son el 1 y 2 de noviembre, ¿no? Así es, el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos Ujú. y el 2, el de los fieles difuntos. Y el Vale. primero es cuando pensamos que llegan las almas de los niños que Ujú. fallecieron siendo niños y el 2 de los adultos. Bien, y sobre cada día, porque además esto es muy particular, creo, de ustedes, porque acá en Chile, en mi país, celebramos el Día de Todos los Santos. Normalmente la gente va al cementerio. Una celebración un poco triste, diría, porque mucha gente la ves llorando por ahí o alrededor de la tumba de los seres queridos. Pero en México entiendo que es una fiesta prácticamente. Cuéntanos acerca de qué se hace en cada uno de estos días. Bueno, sí, en general como el sentimiento es de nostalgia, ¿no? Porque se recuerda al familiar y pues que ya no está con nosotros, pero al mismo tiempo durante la celebración y dependiendo la región de México, incluso sí hacen las velaciones en los cementerios, que adornan las tumbas con flores, con muchos elementos que más adelante te platicaré, Ujú. pero incluso llevan música, comida, y hay gente que pasa toda la noche ahí y pues sí velando, estando ahí tal vez reflexionando, pero pues hay más elementos que pueden ver como una fiesta. Vale, vale. Y háblanos entonces sobre algunos elementos típicos de esta celebración. Entiendo que hay, bueno, flores especiales, dulces, comida. Háblanos sobre eso. Sí, esto, en esos días o días antes se prepara la ofrenda. Es Ujú, como hacer un pequeño altarcito para recordarlos y tiene varios elementos tradicionales que no pueden faltar y ya pues se pueden poner más, ¿no? Porque hay hasta concursos para hacer ofrendas en las escuelas, en los diferentes estados o lugares y se puede construir como por escalones ¿Ya? y cada uno representa diferentes niveles, ¿no? O cosas. Por ejemplo, creo que el primero es para las personas más grandes, los abuelos, el siguiente, no sé, para diferentes eh, cosas.
Dale, entonces tenemos acá un altar que se prepara para el Día de Muertos. Mencionaste que hay niveles, que puede ser para las personas mayores también. ¿Qué elementos hay normalmente en este altar? ¿Ok? Se pone un vaso de agua Ujú. para que todo tiene simbolismo. El Ok. vaso de agua es como para purificar, también Ujú. la sal también se pone como un montoncito de sal, velas, veladoras Ujú. que significan la luz que los va a guiar en el camino. También flores de cempasúchil, son estas flores amarillitas que Vale, se ponen ahí en la ofrenda y también se hace un caminito con los pétalos. vale. Y esa flor, la flor de cempasúchil, ¿por qué se hace un caminito con los pétalos de esta flor? Es, no sé si vieron la película de Coco, ¿Ya? pero es como, tiene un olor característico y Ujú. además se supone que es el camino que lo pueden ver ellos, ¿no? Como que los guía hacia la ofrenda. Ok. Entonces, para la entrada de tu casa a la ofrenda. Vale, entonces con la flor de cempasúchil se guía el espíritu de los muertos hacia la ofrenda, ¿no? Así es. Ya, perfecto. También se pone copal o incienso, Ujú. que es también igual para alejar los malos espíritus, como hacer para una limpieza más o menos. Ujú. El pan de muerto, que no sé si lo conoces, Marco, o lo has No, comido. explícanos a ver sobre el pan de muertos. ¿Qué es esto? ¿Es un pan tradicional que encuentran en el supermercado? Pues sí lo venden, de hecho, en las panaderías y en el supermercado también, incluso antes de estas fechas. Es Ya. un pan de Ujú. naranja o de azar, pero sabe a naranja Ujú. y tiene una forma característica, es redondo y encima tiene unas como bolitas que Ok. simbolizan también ciertas cosas. Tiene una bolita más grande en el centro, que es como simboliza el cráneo Ujú. de, pues, de un esqueleto. Y las otras bolitas están como en cruz. Entonces simbolizan también como los huesitos. Ya, esa era Y, mi pregunta porque, claro, cuando yo te decía hace un pan que uno puede encontrar en el supermercado, acá en mi país no tenemos ese pan con esa forma. ok. Es por eso. Entonces, claro, el pan de muerto, un pan dulce, entonces, un pan dulce con forma de cruz encima y entiendo que es como casi un pastel grande, ¿no? Pues no un pastel porque es seco, es muy suavecito, esponjosito, Ya. pero pues sí tiene azúcar encima. También puede ser con ajonjolí y dependiendo también la región, Ujú. cambia la forma un poquito o bastante. Pero el tradicional, el que si buscan en internet les va a salir, es ese y tiene sabor de naranja, es muy rico. Perfecto. Entonces tenemos el pan de muerto, tenemos el altar que se prepara antes en esta celebración. Entiendo también que hay unos dulces que uno puede encontrar en el mercado o en el tianguis, que entiendo que es como le dicen allá a los mercados locales, que son las Ujú. calaveritas de azúcar, ¿no? Cuéntanos sobre esto. Bueno, hay de azúcar, de amaranto, de chocolate, ahora ya hay mucha variedad de Ujú. calaveritas y son también para adornar. Es como también un símbolo Ujú. de una, ¿cómo decirlo? Antes en la época prehispánica hacían un muro con cráneos que se llamaba Zompantli y como saben, bueno, esta tradición es la fusión, ¿no? De la cultura prehispánica con la de la colonización, la religión católica, entonces, pues hay varias cosas ahí que se fusionaron, pero Ajá. bueno, se puede decir que los cráneos son para eso, para recordar o para simbolizar eso. Pero espérate, entonces en el pasado eran cráneos reales de las culturas precolombinas y ahora Sí, son calaveras de azúcar. sí, como que está el presente, ¿no? Ahí el cráneo. Bue- Bueno, entonces una calavera un poco más amigable en la versión moderna de la celebración del Día de Muertos. Bien, entonces esta celebración mezcla elementos
prehispánicos y también que llegaron con los colonizadores españoles, y ahí se da un sincretismo de Exacto. tradiciones que es muy interesante en cómo se da en México. Cuéntanos también, porque entiendo que la gente usa disfraces para esta celebración, las Catrinas, entiendo que se llaman. Sí. Bueno, Ujú, ese también es una larga historia, pero, en resumen, ujú, la Catrina al principio no era parte del Día de Muertos. La okey, Catrina es una empezó como era un dibujo, un grabado de ujú, una persona que se llamaba José Guadalupe Posada, ujú, que no era para este día, él la hizo para, no sé, un periódico, me parece, y después era amigo de Diego Rivera, un pintor muralista muy famoso mexicano, y ujú, él la tomó, la incluyó en uno de sus murales y a partir de ahí de por sí ya era pues reconocida y ahí ya se quedó, ¿no? Como en la cultura mexicana. ujú, Esta Catrina representaba a los nuevos ricos mexicanos en esa época, ¿no? La gente que no aceptaba como sus raíces y que quería parecerse más como a los europeos en esa transición, en esos años. Entonces era la calavera garbancera, mm, porque los que no aceptaban como su estatus o que querían ujú. tener otro, eh, y era una burla más bien, ¿no? Como la gente que antes vendía maíz y luego los que no querían Ujú. pertenecer a eso vendían garbanzo y era una Vale, burla. Ujú, vale. Claro, entiendo que la calavera garbancera es un elemento posterior y que era una caricatura como dices tú, que apareció en un periódico como una burla para los nuevos ricos, porque ujú, siempre está esta diferencia de clases, ¿no? Y la gente que llega a ser rico y representado a través de esta calavera garbancera, que era una broma de ellos, pero interesante que esta caricatura entonces pasó después a ser un elemento en la celebración. Las Catrinas que usan esta máscara o este maquillaje tan típico, ¿no? De esta ujú. celebración. Sí, que sí te ponen, es como que usan vestidos muy elegantes, un sombrero grande y la Ujú, gente se pinta la cara, ¿no? Como si fuera un esqueleto y pues ya tiene muchos adornos, ujú. muchos más Bien. adornos. Ujú. Y háblanos, porque ya hablamos de la parte de los elementos típicos. ¿Hay canciones que uno asocia o que se escuchan normalmente en esta celebración? Pues sí, puedo retomar tantito lo de los elementos, que me Sí, claro. faltaron algunos. Ujú, También siempre ponemos fotos de los familiares, ujú, fotos, la comida que les gustaba, porque vienen, ¿no? A visitar y se les pone lo que les gustaba. ujú. También se adorna con papel picado, no sé si lo has visto, es también muy típico. Ya, papel picado, entonces para adornar las calles y también el altar. Sí, como la base, se pone un mantel blanco y encima, pues, papel picado, de colores. Ujú, Y bueno, para los niños el día 1 se les pone dulces, y ya para el de los adultos, igual se les pone, si les gustaba, no sé, el tequila o alguna bebida, así, también se incluye. Y bueno, eso básicamente es se puede agregar vale. más cosas, pero son los básicos. Ya, esos son los elementos básicos entonces de un altar de muertos. Ujú, así es. Ujú. Bien. Y en cuanto a la canción, creo que la más popular, en estos días es la de La Llorona, Vale, La ¿no? Llorona. Sí, sí, sí. Pero, estuve investigando Ajá. y no es una canción que tenga relación con la leyenda de La Llorona, ni mucho menos. Es Ujú. una canción que viene del Istmo de Tehuantepec, de Oaxaca. Ya, Dicen explícanos que un poco más sobre eso. sí. Dicen que tiene, tal vez pueda venir un poco más de la época prehispánica, pero se dio a conocer y se hizo famosa en la época colonial. Incluso hay como una leyenda atrás de eso, que no sé si sea cierta, pero el que recopiló como estas estrofas de esa canción es Ujú, Andrés Enestrosa, como por en la época de la revolución más bien, ujú. y, y ahí donde se hizo
pues popular, pero es como una recopilación Ujú. de este son que es de Oaxaca. Y ha Vale. sido, perdón, ha sido cantada por mucha gente, muchas celebridades. La más famosa era Chabela Vargas y actualmente Ángela Aguilar, y Ujú. es por eso que es popular, pero sí es muy antigua. Vale, entonces esta canción suena frecuentemente en estas celebraciones y es muy antigua también, La Llorona. Ujú. Ujú. Y tengo duda también porque ya hablamos de los elementos característicos, los días, que son el 1 y 2 de noviembre. ¿Se celebra de forma similar en todo el país o va cambiando según la región? Pues cambia. Hay Ujú, algunos lugares que tienen más concurrencia de gente porque ujú, hacen una fiesta más grande. En general hay desfiles de catrinas, concursos de ofrendas, eventos especiales de este día, ujú, eh, no de disfraces, sino como para mostrar, ¿no? Tal vez exhibiciones, cosas así. Y también en las plazas, en los centros de algunos pueblos ujú, o ciudades, pues hay eventos relacionados con el Día de Muertos. Pero sí hay lugares donde celebran más grande, ujú. eh, como por ejemplo aquí en la Ciudad de México hay un lugar que se llama Mixquic, ¿Ya? que Mix hacen kick. Mixquic, ajá, Ok. Ujú. y hacen un evento que se llama La Alumbrada, con velas y cosas así. ¿Ya? También en Oaxaca hacen tapices de arena, y igual los desfiles o la celebración. Ujú, Um, También uno muy importante es en Janitzio ujú. y Pátzcuaro, es en Michoacán, donde, de hecho, creo que, no sé si se ve también en la película, pero en Janitzio, por ejemplo, Ujú. es un pueblo que está como una isla, y está rodeada del agua, del lago de Pátzcuaro, y ahí Vale. se hacen velaciones en el cementerio y se ilumina con las veladoras y hay toda una celebración. Ujú, También aquí en la Ciudad de México, en Xochimilco, en ujú, donde están las trajineras, hay canales de agua y también pues se adornan, ¿no? Todo, y incluso puede haber como noches de leyendas o cosas así. Em, perfecto. en la Huasteca Potosina hay uno que Ujú, se llama Santolo, una ujú, celebración también muy grande, que es en la zona de San Luis Potosí, y toda, en Veracruz también. Varios eventos como un evento que se llama La Cantada, o hay danza con máscaras vale. y así, en diferentes zonas. En diferentes zonas. Y para la gente que los extranjeros que quieran ir, ¿es posible ir a estos lugares y celebrar? ¿Cómo es para estas fechas para poder visitar México? Pues sí, pueden verlo porque normalmente son eventos públicos, más bien Ujú, son eventos públicos, entonces en las plazas de los pueblos mm, sería como cuestión de informarse, lo ponen luego como sus programas, ¿no? En internet, qué es lo que va ujú, a haber, exhibiciones o los desfiles, ujú. como el de aquí de la Ciudad de México, que es muy grande, que nació a partir de una película Ya, de 007, pero ahora hacen el desfile del Día de Muertos, eh, vale. y hay aquí en la Ciudad de México, y te aparecen los horarios, el día y todo. Vale, yo entiendo que en la isla de Janitzio, que es probablemente una de las celebraciones más grandes que hay del Día de Muertos, también hay partes que, bueno, incluso mucha de la celebración que se hace ahí está destinada a turistas incluso. Hay tours, ¿no? Especiales por si quieres Ujú, ver esas celebraciones. correcto. ¿Y alguna recomendación adicional para la gente que quiera conocer esta celebración? ¿Dónde puede encontrar más información? ¿O hay alguna película o alguna canción o algún otro material? Um, Pues, más información. Bueno, creo que la película que te digo de Disney, de Coco, resume bastantes cosas. Si no Ya. tienen ni idea de lo que se trata, ¿Cómo se llama muy esta gráfico. película? Coco, Coco. Ya, okey. ajá, Coco. Ajá. Coco.
Y Y esta pues película, trata sobre el Día de Muertos. O sea, cuéntanos sobre esta película para la gente que no la conozca. es una película de Disney Pixar, me parece, Ujú, en el que habla la historia de un niño, ujú, pero y su relación con su abuelo. Entonces, pero más allá como que de este plano, ¿no? Como que los espíritus empiezan a contar otra historia porque no sé si en el sueño o algo, pero ujú, viaja al otro plano. ujú. Entonces ve todas estas espíritus, almas, y pues la historia se lleva a cabo en esa zona. Y y así cuentan como las creencias y las fiestas y todo eso. Vale, vale. Entonces ahí tienen una recomendación por si quieren conocer más de la celebración. Hay una película incluso que se llama Coco. Y Magali, bueno, ya nos has dado mucha información sobre el Día de Muertos, creo que hemos conocido acá. ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo las personas que quieran conocer más de México? Porque entiendo que tú también das clases de español. Así es, doy clases de español y también tengo un grupo de conversación, Ujú, español para que practiquen, y me pueden encontrar en Instagram como spanishlang.lovers, ujú. igual así mi página y las redes sociales, pero desde ahí es como el centro de operaciones. Ahí tengo los links para que me contacten por mensaje o como gusten. Perfecto, perfecto. Bueno, Magali, muchísimas gracias por hablarnos sobre el Día de Muertos, enseñarnos cuáles son los elementos característicos y nos vemos entonces pronto. Que estés muy bien. Muchas gracias, Marco. Claro Gracias a que sí, ti. nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Y ahí está. Ya, esta no se está transmitiendo ya, Magali, así Ah, que ok. sí, sí. No, un gusto participar acá y nada, yo creo que esto, bueno, ahí va a quedar en YouTube para la gente que quiera ver el diferido. Ujú. Y bueno, cualquier cosa, seguimos en contacto. No sé si tienes preguntas, alguna duda. ¿También lo vas a usar para el podcast? Sí, este sale el 31 de